buenas noches. Vamos a compartir las noticias hasta las 12. Tema excluyente hoy, la renuncia del titular del Banco Central, Juan Carlos Fábrega, su reemplazo por quien estaba a cargo hasta ahora de la Comisión Nacional de Valores, la inmediata repercusión en materia económica, la caída de la bolsa, de los bonos. No hubo repercusión en el dólar porque la noticia se conoció después del cierre, pero vamos a preguntarle a Julián Guarino qué consecuencias podría tener desde el punto de vista económico y también las derivaciones políticas. ¿Cómo está, Julián? Buenas noches. ¿Qué tal, Débora? Buenas noches. Bueno, efectivamente, ¿no? Tuvimos allí una sorpresiva renuncia por parte del titular del Banco Central, ex titular en este momento de la entidad, que había presentado en algún otro momento renuncias, pero no con la firmeza que lo hizo en el día de hoy, donde le envió una carta directamente a la presidenta Cristina Fernández. La renuncia era indeclinable, es decir, no había marcha atrás, y lo único que hizo la presidenta fue contactarse telefónicamente con Juan Carlos Fábrega, lo llamó, le preguntó si estaba bien, le dijo que no había sido su intención de alguna manera avanzar sobre el cargo que él ostentaba, pero que tenía que marcarle algunas pautas, algunas diferencias, algunas observaciones que... ¿Cuáles son esas diferencias, digamos, más tangibles, ¿no?, que llevaron a la presidenta Cristina Kirchner a, en el acto de ayer, sentarlo cerca suyo y, bueno, un poco denostarlo públicamente, ¿no? Bueno, ahí una de las claves, me parece, es que se sospecha que Juan Carlos Fábrega, al menos lo que dijo la presidenta en el día de ayer, tiene vinculación o guardaba algún tipo de vinculación con algunos movimientos especulativos, y aparte, en principio, que facilitaba lo que era la filtración de información que posibilitó, por ejemplo, que los bancos vendieran activos en dólares antes de que fuera normado de alguna manera, que fuera obligatorio hacerlo. Esto benefició obviamente a los bancos porque al vender por anticipado lo que son esos activos en dólares, obtenían un precio mayor que si hubieran hecho todos la misma operación en el mismo momento. Además, Fábrega de alguna forma ya tenía un enfrentamiento, un distanciamiento fuerte con el ministro de Economía, Axel Kicillof. Esto lo sostuvo a lo largo de los últimos, yo te diría, 8 meses, con algunas idas y venidas, pero en rigor siempre con una mirada distinta de lo que era la economía y de las previsiones que había que hacer en torno a lo que eran algunos desequilibrios que mostraba justamente el mercado cambiario. Recordemos lo que había sido la pulseada por las tasas de interés, que Kicillof lo que quería hacer era bajarlas en un momento donde la ortodoxia decía, bueno, había que subirlas para tratar de mitigar lo que era la escalada del dólar. Bueno, así muchísimos enfrentamientos que había tenido Juan Carlos Fábrega. Finalmente, lo que ha sido podemos decir, la acusación de la presidenta en el día de ayer fue demasiado para él, y por lo tanto termina dejando una entidad en un estado, yo digo, con mayor daño del que la recibió. Asumió hace 10 meses, o había asumido hace 10 meses, en aquel momento las reservas estaban en 32.000 millones de dólares, hoy están en 27.000 millones de dólares, es decir, 5.000 millones de dólares menos, una inflación que en aquel momento era del 26% anual, hoy es del 40% anual. Se tiene la visión de que Fábrega, de alguna manera, era la última línea desde el punto de vista de lo que es la ortodoxia económica, era alguien conservador, pero en rigor, si uno analiza los resultados, también lo que falló así fue la gestión que hizo Fábrega del Banco Central. Ahora, Vanoli, quien asume en su reemplazo, es un hombre, por un lado, más permeable a las decisiones que se tomen desde Olivos o desde la Casa Rosada, y que responde al ministro de Economía, Axel Kicillof, de un modo distinto del que lo hacía Fábrega, con quien había una interna declarada, ¿no? Sí, Alejandro Vanoli es hoy el ex titular de la Comisión Nacional de Valores, que es la comisión que lo que hace es regula el mercado de capitales. Es lo mismo que el Banco Central hace con los bancos, nada más que Vanoli lo hacía con lo que es el mercado de capitales, la bolsa, los distintos mercados extrabursátiles. Bueno, tenía a su cargo lo que era el control también de lo que se llama el dólar contado con liquidación, que es el dólar que se hace a través de la compra-venta de títulos públicos. Esta va a ser la misión, una de las misiones centrales de Vanoli, es decir, controlar lo que se llama el dólar liqui, y sobre todo tratar de que no se genere un monto tan importante en esa vía, porque lo que termina teniendo lugar, es lo que vimos ya en la última semana, es una brecha muy importante entre lo que termina siendo el dólar blue y el dólar oficial. Esto quieren evitarlo. ¿Y qué perspectiva hay respecto de las repercusiones ya no o derivaciones políticas, sino en el plano estrictamente económico? Porque hoy cayó la bolsa 8,2%, también los bonos. No hubo un correlato en el dólar porque cerró antes de que se conociera la noticia o se confirmase. Cerró. Pero ¿qué puede pasar Bueno, mañana? a ver, lo que
ahí es una clara avanzada por parte del Ministerio de Economía y también de la Casa Rosada sobre el Banco Central. Un Banco Central que era ya permeable con Fábrega, va a ser mucho más permeable, como dijiste vos, con Alejandro Banoli. Banoli es un economista que proviene de lo que era el grupo de economistas del Plan Fénix. Es un economista que entiende lo que es el desarrollo de la economía, sobre todo teniendo en cuenta lo que son las variables financieras que lo que hacen es, se ubican por debajo de lo que propone la economía desde el punto de vista macro. En este sentido, va a ser central. Primero, Banoli entra al Banco Central con la idea de que tiene que frenar la salida de reservas, es decir, no hay que perder más dólares. Este es el dictado primero. Y por lo tanto, lo que uno intuye allí es que si no hay ingreso de dólares y vos querés evitar que salgan dólares del Banco Central, no te queda más remedio que aplicar restricciones que hasta hoy no tenías. Por ejemplo, hay quien dice que podría haber algún tipo de restricción con respecto a lo que es el dólar ahorro, pero la verdad que por esa vía no se van tantos dólares como sí se van por lo que es el dólar de importación, las demandas de dólares por parte de importadores. Ahora, en un segundo, Julián, te quiero preguntar por una reunión que sé que hubo con los importadores y gente del Ministerio de Economía, pero antes repasamos, si te parece, un breve currículum de Banoli, quien ocupará o ocupa ya a partir de esta hora un puesto clave en la economía argentina, que es ser nada menos que titular del Banco Central. Presidente de la Comisión Nacional de Valores desde 2009, licenciado en Economía de la UBA. Desde 1988 ocupó distintos cargos técnicos en la CNV, en la Comisión Nacional de Valores, el Banco Central y el Ministerio de Economía en temas vinculados con la negociación de la deuda pública y el desarrollo del sistema financiero. Fue profesor en la Universidad de Quilmes, en la Universidad Austral y en el Colegio Nacional de Buenos Aires. Recién, Julián, vos hacías referencia a algo que es central, que es que la misión de Banoli, más allá de tener una línea mucho más directa y una suerte de sumisión a lo que se ordene desde Olivos o la Casa Rosada, es que no se pierdan más reservas, ¿no? Ya que durante la gestión de Fábrega se perdieron 5.000 millones de dólares. Ahora, como no entran dólares a la Argentina, la idea es que no sigan saliendo. Vos decías, el tema clave pasa por los importadores y hoy hubo una reunión. Sí, bueno, en los últimos días viene teniendo lugar lo que son encuentros, en el caso del día de hoy también, entre el ministro Axel Kicillof, estuvo también en algunas de las reuniones del jefe de gabinete Jorge Capitanich, de quien se comenta que podría ser, digamos, un acto parecido de renuncia a partir de la semana que viene. Y, por supuesto, quienes formaron parte de esas reuniones son los agroexportadores, que son los que terminan proveyendo dólares al mercado cambiario. En este caso, ¿qué se les pidió a los agroexportadores? Digamos pidió, pero en realidad se les exigió que vendieran dólares en el mercado, que liquidaran unos 8.000 millones de dólares, todo lo que les exigió el ministro de Economía. Recordemos que hay muchos exportadores que tienen en su poder stock de mercadería, granos, porotos de soja, que no los venden porque lo que intentan es tratar de capturar una mayor cantidad de pesos por cada dólar que terminan liquidando en lo que es el mercado cambiario. Con respecto a esto, me parece que hay un dato central que es el siguiente. Mientras estuvo Fábrega en el Banco Central, existía la idea de que iba a haber una devaluación que acompañara lo que es la inercia inflacionaria. Si vos tenías inflación del 20, el piso de la devaluación iba a ser 20. Con el cambio que estuvimos viendo en el día de hoy, es decir, cuando asuma Alejandro Banoli, se pierden esas certezas. Es muy probable que el retraso cambiario se fortalezca, es decir, que ese dólar a 8 pesos con 45, 8 pesos con 46 que estamos viendo, siga en el tiempo y que en todo caso ni siquiera ajuste lo que propone la inflación. ¿Qué se puede obtener con esto? Bueno, obviamente lo que se puede obtener es una menor pulsión, podemos decir, a que se incrementen los precios de la economía, es decir, a que haya una tasa inflacionaria más alta, pero al mismo tiempo lo que tenés es que se desvirtúa y se producen desequilibrios desde el punto de vista de distintas variables que forman parte de la economía. Así que ahí está planteado, me parece, un debate importante. Hay quienes dicen, bueno, probablemente Banoli tenga que ceder en alguno de los aspectos, no se puede controlar tasa de interés, reservas del Banco Central, tipo de cambio, por algún lado la realidad se impone, muchos economistas dicen, y en este caso yo creo que no va a ser la excepción. La propuesta de Banoli cuando llega al Banco Central va a ser que se frene la salida de divisas primero y después sí lo que puede haber es algún tipo de propuesta para controlar lo que son las operaciones de contado con liquidación, dólar liqui, dólar bolsa también y probablemente el dólar ahorro. Todavía sobre esto no hay ninguna versión definitiva, pero sí sobre
sobre las dos primeras. ¿Banoli es el que había dicho o había comparado el precio del dólar blue con el de la cocaína? Sí, la verdad que la frase es totalmente desafortunada, digamos, por lo que uno supone con sentido común, pero fue el que lo dijo y de alguna manera sirve para ver cuál es la impronta que trae Banoli, ¿no? Totalmente. Es una persona que está muy consustanciado con lo que es el proyecto que propone la presidenta Cristina Fernández, con este modelo económico, y también Banoli ha intervenido en muchos aspectos, por ejemplo, cuando allí lo que ha sido la gestión de la CNB en papel prensa, ¿no? Las intervenciones que ha tenido el gobierno en distintas empresas de las cuales la ANSES tenía acciones. Bueno, ahí también ha estado Banoli metido y por supuesto ha tenido gran participación en lo que ha sido el empuje de la nueva ley de mercado de capitales. Un profundizador, digamos, de la línea Cristina Kirchner, Axel Kicillof. Sí, yo no sé si profundizador o un señor obediente, podemos decir, capacitado, muy inteligente, un muy buen técnico, pero que va a tener las limitaciones que tuvo Fábrega en muchos aspectos y yo no sé si no va a tener más porque no es el mismo momento. Es decir, hace 10 meses todavía teníamos más reservas, 5.000 millones más de dólares de reservas, teníamos menos inflación, 26% anual de inflación, hoy tenemos 40% anual de inflación, es decir, que ya tiene más limitaciones, va a tener menos margen de acción y por supuesto lo que está planteado aquí es, si el Banco Central, de alguna manera, sigue los pasos de economía, es decir, si el déficit fiscal es muy importante, si se gasta más de lo que ingresa por parte del gobierno y después se necesitan recursos y se le pide al Banco Central emisión monetaria, es muy difícil que pueda llevar adelante un plan organizado y que sobre todo pueda tener el mercado cambiario por un lado y el mercado de la inflación por otro, bajo 7 llaves o bajo control. Julián, lo último, aprovechando toda la información que manejás en estos temas, hablaste ya desde hace varias semanas de la posibilidad de que haya un cambio de gabinete. Sabemos todos que Capitanich necesita urgente volver a Chaco, donde está realmente complicado, a pesar de no tener reelección. Allí hoy hubo declaraciones otra vez de Vasilev Ivanov muy duras contra Capitanich. Si Capitanich dejase la jefatura de gabinete, siguen alguna ronda de nombres, ¿no?, para sucederlo eventualmente, y esto no sé si tiene algún punto de encuentro con la llegada en el día de mañana de Moreno nuevamente a la Argentina. Sí, así es. Mañana llega Guillermo Moreno. Hay, yo te diría expectativa, llamémoslo expectativa, ¿me dejás? Porque el ex secretario de Comercio Interior, hoy hombre agregado económico allí en la Embajada de la Argentina en Italia, bueno, regresa, algunos dicen que es transitorio, otros dicen que es definitivo, yo te diría que es definitivo y que el gobierno lo precisa. Algunos señalan que podría volver a entrar en lo que es la cartera de comercio, es decir, la secretaría que hoy ocupa Augusto Costa, que es hombre de Kicillof, a diferencia de Moreno, que no es hombre de Kicillof. Kicillof es hoy el hombre, el funcionario que tiene mayor poder después de Cristina Fernández de Kirchner y, por supuesto, la entrada de Banoli al Banco Central, lo que le marca a Kicillof es yo te diría un rango mucho más amplio para tomar decisiones, ya que las decisiones del Banco Central también probablemente las tome el mismo Kicillof. Si Kicillof va a la jefatura de gabinete, es probable que Costa vaya al Ministerio de Economía y queda vacante la Secretaría de Comercio. Bueno, qué casualidad que llega Moreno en el día de mañana, así que veremos qué acontece, pero es probable que Moreno vuelva a formar parte del gabinete. Gracias, Julián. No, gracias a vos.